Vale, entonces, como habéis mencionado, esta nueva guerra o escalada de un conflicto previo lo comienza unilateralmente Israel hace unos días, hace 10 días aproximadamente. Lo interesante también es que entendamos cuál es el contexto que motiva esto. Creo que a mucha gente ha sorprendido que de repente un día Israel se levante y diga, oye, voy a bombardear las estaciones nucleares, bases militares de Irán. Precisamente, ¿por qué da ese paso Israel? ¿Cuál es la lógica que sigue? ¿Por qué, ya digo, toma esa decisión de atacar a Irán para truncar ese programa nuclear? Que además, Fer, una cosa que hay que decir, que hay gente que no lo entiende, y es que Israel ataca de manera unilateral sin que Irán provoque nada. O sea, ellos son un poco los agredidos. Israel ha atacado sin que Irán haga antes algo, en ese sentido. Que esté en un contexto conflictivo mayor, pero esta fase, este momento concreto, es unilateral de Israel. Efectivamente. A ver, por poner ese contexto que necesitamos, pensemos que en los últimos años este contexto en Oriente Próximo ha cambiado mucho. O sea, ahora podremos hablar de ello, pero en 2010 y 2011 ya hubo una crisis importante entre Israel e Irán por esta misma cuestión, por el programa nuclear, e Israel se planteó seriamente lanzar un ataque preventivo sobre Irán para detenerlo, ¿no? ¿Qué ocurrió entonces? O sea, ¿por qué Netanyahu, que ya gobernaba Israel, porque claro, ya este hombre lleva mucho tiempo en el poder, no diese el paso? Pues varias cuestiones. El primer freno fue interno, ya que el propio gobierno israelí no estaba demasiado convencido con la idea y tampoco el ejército israelí se veía preparado para una operación así, ¿no? Vemos que también han necesitado la ayuda de Estados Unidos, pero en ese momento no tenían todas las capacidades militares ni tanta determinación. Hace 15 años estamos hablando, que es tiempo, joder. Luego, el contexto internacional no le era favorable, porque en la Casa Blanca estaba Barack Obama, que aunque era pro-israelí, como todos los presidentes estadounidenses, buscaba más estabilidad en Oriente Próximo y no iba a comprarle a Israel un ataque preventivo sobre Irán. Y por otro lado, los Assad estaban en el poder en Siria y los proxies iraníes, como Hezbollah o Hamas, estaban en plenas capacidades. Por lo tanto, un ataque de Israel les exponía a una guerra muy complicada en frentes simultáneos y en un contexto desfavorable, ¿no? Para un ataque así. Así que la conclusión más lógica fue descartar el ataque y esperar a que el contexto internacional fuese más favorable, aún arriesgando que en ese tiempo Irán obtuviese la bomba nuclear. Y ese contexto efectivamente ha llegado, porque después del ataque de Hamas y la guerra en Gaza, los últimos 2 años Israel ha conseguido desactivar o destruir en buena medida a esos proxies iraníes que hay en Oriente Próximo, Hamas, por supuesto, también Hezbollah, también ha hecho muchísimo daño a las milicias que hay en Irak y, por supuesto, también ha hecho mucho daño al propio Irán. Entonces, Irán de repente pasa de ser una potencia regional importante a ser un país con capacidades mucho más limitadas. Claro, que tiene mucha presencia y muchos actores involucrados frente a un Israel más débil que ahora y de repente la balanza ha cambiado completamente. También ha caído el régimen de Bashar al-Assad, por ejemplo. Entonces ahora también tienes en Siria a un régimen que, si bien no es pro-israelí, desde luego no es tan anti-israelí como el que había antes. Y no está para tonterías, que decir, no se va a meter en una guerra que ni le va ni le viene. Exactamente. Entonces, eso pasa, y además también a nivel militar, Israel e Irán ya han medido fuerzas, porque ya hubo una escalada hace unos meses en la que también vimos ataques de Irán a Israel y viceversa, eso ya ha pasado antes. Y luego, además, por si fuera poco, hay una cosa que es el contexto interno de Israel. Igual hace 15 años en Israel no había apetito popular por atacar a Irán, pero después de 2 años de guerra en Gaza, la población yo creo que sí que está convencida de que la guerra no es contra Hamas, sino contra Irán, que es el argumento que siempre repite Netanyahu. Entonces, eso, junto con también tener a Trump en la Casa Blanca, permite que todas las piezas se alineen a favor de que Netanyahu haga lo que quería hacer. Y que el gobierno israelí de ahora, si antes decía... Es mucho más radical. Claro, que el resto de socios frenaron a Netanyahu, ahora mismo Netanyahu es el moderado dentro del gobierno israelí, entonces el resto de socios dicen, sí, pa'lante, pa'lante. Y también tenemos que pensar que 2010-2011 estamos empezando a salir de esa época como de auge de la guerra contra el terror, ¿no? De un momento de intervencionismo y de tensión y de inestabilidad en Oriente Próximo muy alto. En ese momento con Barack Obama todavía está presente, pero ya empieza a ver, se nota, ya es esa resaca de ese momento. Sí. Por lo tanto, también se hace una lectura de para qué voy a avivar aquí el avispero si no tiene sentido, si estamos en otras lógicas, ¿no? Lo que sí que es cierto, y si algún oyente quiere profundizar, tiene el podcast sobre Netanyahu que hicimos hace unos meses, es que Netanyahu lleva en el poder, yendo y viniendo, pero lleva en la presencia política israelí 30 años ya, y siempre ha tenido este objetivo clarísimo, que es desactivar al régimen iraní y acabar con la bomba nuclear iraní. Y lo está consiguiendo ahora. O sea, este tío es súper determinado y al final va a conseguir lo que quiere. Sí, que aquí no lo hemos contado, pero un oyente ya de cierta veteranía de No es el fin del mundo, ya tiene episodios sobre Irán, sobre Hezbollah, tenemos sobre Gaza, sobre Netanyahu, sobre el conflicto israelí. Es decir, que quien ya nos lleve escuchando un tiempo y con cierta atención, probablemente esta situación ya tenga muchísimo contexto, aquí como que añadimos más cosas, pero que un oyente que ya nos escuche de manera recurrente
este tipo de sucesos debería ya ser capaz de interpretarlo con cierta autonomía, que es también lo que buscamos en este Y de nuevo también, que si no lo habéis hecho, no pasa nada. Claro. Tenéis todos esos... Haced los deberes, chavales. Que sepáis que tenéis todos esos episodios. Claro. Ahora mismo no tenemos los números exactos, igual los podemos dejar linkados en la descripción y ahí podéis ver y yendo pues el contexto de una forma más profunda de todos estos países y de estos conflictos. Que a lo mejor para verano, pues maratón de Oriente Próximo, ¿sabes? O en el coche, 6 horas de viaje, pues a la Hezbollah, Netanyahu y tal, y así os entretenéis. Ahora iremos a las implicaciones de estos ataques, pero creo que también debemos comentar otro factor relevante, ¿no? Que al final es lo que vertebra todo. ¿Cómo de cerca está Irán de tener la bomba atómica? Porque claro, al final es un poco el centro de todo. Y luego también, si la tiene, si esta amenaza para Israel es tan real, quiero decir, si estaban a punto de darle al botón para tirarles la bomba a los israelíes. Bueno, aquí no nos vamos a remontar a la revolución iraní del 79, ni al Shah, ni nada por el estilo, aunque podríamos, porque la historia del programa nuclear iraní es interesantísima. Esto es totalmente mi cosa, entonces me voy a contener. Pero a ver, entre finales de los 90 y principios de los 2000, Irán empieza un programa atómico de enriquecimiento de uranio. ¿No? Aunque aún no se plantea claramente la construcción de un arma atómica, sí que empieza a jugar con la idea, ¿no? Porque si tú enriqueces uranio, se entiende que aspiras a poder construirla. Esto, pues obviamente no gusta al resto del mundo, empiezan a saltar las alarmas y se presiona para que Irán deje de hacerlo. Pues viene ahí la Agencia de la Energía Atómica y dice, oye, esto se está violando, no puede ser, el Tratado de No Proliferación, no puede ser. Esto funciona e Irán detiene el programa, ¿no? Pero en 2005 llega a la presidencia de Irán un tipo de línea dura, que es Mahmoud Ahmadinejad, e inmediatamente reanuda el programa nuclear, ya planteando la construcción de una bomba atómica. Ya es una apuesta segura. Sí. En la década siguiente, ya con Obama en la Casa Blanca, y a pesar de las sanciones, porque durante todo este proceso se imponen sanciones muy duras sobre Irán, sobre su economía, para frenar esto. Es la época en la que Irán forma parte del eje del mal, no sé qué, o sea, que Irán se le da caña, Bush le da chicha. Efectivamente, se asumirá que Irán ya tiene la capacidad de fabricar una bomba atómica. Entonces se negocia un acuerdo internacional respaldado por las grandes potencias que se firma en 2005, conocido como el Acuerdo Nuclear. 2015, conocido como el Acuerdo Nuclear, ¿no? Pero cuando llega Trump al poder, saca a Estados Unidos del pacto en 2018 y vuelve a imponer sanciones a Irán, ¿no? A pesar de que Irán estaba cumpliendo su parte. De hecho, hay un vídeo, quien le da la excusa además también es Netanyahu, porque hay un vídeo fantástico, en el sentido de esto es delirante, de una presentación de Netanyahu diciendo... En la ONU, ¿no? Me parece. No, en un ministerio israelí, es en Israel, diciendo cómo Irán ha violado el acuerdo nuclear. Y entonces saca como un PowerPoint en el que empiezas a exponer como distintas pruebas y poco después es cuando Trump sale del acuerdo, ¿no? Acuerdo que, por cierto, Israel no es firmante. O sea, claro, Israel no es firmante. Es todo súper cínico, porque Israel no es firmante, Irán sí lo es, estaba cumpliendo el acuerdo, además respaldado por China, por Rusia, por la Unión Europea. Bueno, y que tenía inspecciones de la Agencia Internacional de Energía Atómica. Claro, es que la ONU respaldaba que Irán estaba cumpliendo. Y decía, sí, estos señores están cumpliendo con lo acordado. Israel dijo, no. Y llega Trump, venga, vale, pues no, y lo rompe. Claro. Sí, fantástico. Esto se entiende que fue como uno de los grandes éxitos diplomáticos de Obama, ¿no? Ese acercamiento con Irán y ese acuerdo nuclear y ese freno, pero luego todo eso se rompe con Trump en el poder, ¿no? Y luego, pues, los ayatolás, ¿no? Viendo cómo se reanuda todo, se reanudan las sanciones y Estados Unidos se pone de lado, reanudan el programa nuclear. Claro. Y desde entonces asumía que si Irán no tenía ya alguna bomba atómica, estaba cerca de poseerla, aunque no la tiene todavía. O sea, respondiendo a tu pregunta, no, Irán no tiene la bomba atómica todavía, ¿no? Hay quien planteaba que le quedaban semanas, otras fuentes decían que incluso meses, o sea, como que estaba muy, muy cerquita, pero no tenía la bomba atómica. Y en cualquier caso, cuanto más tiempo pasaba, pues más probable era que Irán cualquier día anunciase que ya la había conseguido. Y la premisa israelí, y probablemente también de la Casa Blanca, era que si se alcanzaba este punto, pues ya era un no retorno, ¿no? Porque ya el coste potencial de atacar Irán aumentaría muchísimo, que de ahí también la lógica de desarrollar toda la bomba nuclear. Claro, porque además para ellos es una garantía de seguridad, es como Corea del Norte, tienes la bomba nuclear y ya nadie te va a atacar, porque tú tienes la bomba definitiva, ¿no? No hay problema en ese sentido. Pero bueno, también el problema que tiene Irán es que el uso que pueden hacer de las armas atómicas no está muy claro, porque a priori tú las quieres para defenderte, pero como ellos tienen esa retórica constante de ataque a Israel y ataque a Estados Unidos,
cabe la posibilidad, cabe la duda de que Irán tenga la bomba y la utilice para atacar a sus enemigos. Claro, ¿no? En uno de los cientos de misiles que lanzaban un de Israel, pues uno de ellos puede llevar trufa, claro. Entonces es complicado, ¿no? Pero lo cierto es que hay que decir que no la tenían todavía, que es verdad que estaban avanzando en ese programa de enriquecimiento y de construir el misil que sea capaz de alojar la ojiva nuclear, que no es tan sencillo de hacer. Claro, que son dos componentes, que esto la gente no sabe. Una cosa es la bomba y otra cosa es el trasto que lleva la bomba volando al objetivo. El proceso, digamos, que tiene dos ramas. Está la parte de desarrollar el enriquecimiento de uranio, que se hace falta en torno a un 90% aproximadamente. Últimamente estaban ya en el 60 y pico. Es decir, le faltaban poco tiempo ya para conseguir el 90. Y la otra cosa es que ellos ya tienen misiles balísticos muy potentes, pero eso no significa que tengas la capacidad de meter el tema nuclear, la ojiva, en ese misil. Y eso es más complejo. Es decir, aún no la tenían, pero estaban cerca. El riesgo estaba ahí. Claro, entiendo que en Netanyahu y Trump van viendo que la ventana de oportunidad se cierra y dicen, bueno, o sea, un poco especulando, ¿no? Claro. Hay que atacar antes de que tengan la bomba. No sé exactamente cuándo van a tener la bomba. Por tanto, cuanto más tiempo pase, más arriesgamos de que no podamos. El problema para mí aquí, y yo insisto todo el rato en esto, es que no habríamos llegado a este punto de no haberse roto el acuerdo nuclear de 2015. Es decir, el acuerdo estaba funcionando y porque Netanyahu y Trump se empeñan en romperlo, Irán dice, oye, si no puedo confiar en ti porque ha roto el acuerdo, pues yo también me busco la vida para protegerme por mi cuenta, ¿no? Con esa bomba nuclear. Que es un poco la profecía autocumplida, ¿no? Claro. Sí.